Ahora, número 2, la paciencia producirá en nosotros la esperanza de la salvación. Y realmente necesitamos saber esperar, porque muchas personas nos hablan acerca de esa venida del Señor, y sabes, desde que Jesús vino a la tierra por primera vez, estamos esperando su segunda venida, su regreso. Y Romanos 8, 24, 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, es decir, por fe, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia y serenidad lo aguardamos. Ahora, saliéndonos un poco acerca del tema de la salvación, ¿qué son las cosas que no ves aún en tu vida o en tu entorno que le estás pidiendo de Dios, que estás pidiéndole a Dios, que estás esperando, pero que estás a punto de perder la paciencia? Estás a punto de perder la paciencia. Estás al borde de dejarlo todo tirado y decir, no espero más el cambio en esa persona, no espero más que esa persona me trate mejor, no espero más que ocurra un milagro en esta situación, no espero más, ya estoy al límite, ya es hora de que voy a actuar y lo voy a hacer a mi manera, ¿sabes? Debes aprender a esperar aunque no lo estás viendo, porque la esperanza se ocupa de aquellas cosas que no vemos, de aquellas cosas que estamos pidiendo y que estamos esperando de parte de Dios recibirlas en nuestra vida. Y cuando no hemos recibido lo que pedimos, solamente hay un lugar donde debemos ir, y es al lugar de saber esperar, es al lugar de la paciencia. No te desesperes, no te desesperes. Pídele al Señor, dame paciencia, Dios. Ayúdame a esperar en las cosas que no veo y que espero recibir de parte tuya. Ahora, número 3, todos debemos entender que la paciencia es un atributo de Dios. Por lo tanto, si es un atributo de Dios, debemos nosotros tenerlo, porque nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿creen ustedes que si hay alguien que ha tenido paciencia para con nosotros es Dios? ¿Sabe? Yo muchas veces le he preguntado a Dios, ¿cómo puedes tenerme tanta paciencia? Muchas veces yo me he acercado al Señor y le he dicho, definitivamente no hay nadie como tú. Has sido un ser maravilloso, has sido un Padre tan amoroso que me has tenido toda la paciencia del mundo. Porque si hay alguien que de pronto le he generado dolor, tristeza, decepción, angustia al corazón de Dios, he sido yo. Y si hay alguien que no merece la bondad de Dios, he sido yo. Pero he visto cómo Dios ha sido paciente y ha esperado que mi vida madure espiritualmente, a que mi carácter se estabilice, a que mis pensamientos sean completamente diferentes, a que madure en la fe. He podido ver a ese Dios de toda esperanza y de toda paciencia en mi vida reflejado. Y me pregunto, si tú has tenido la capacidad de esperarme, la capacidad de tenerme paciencia, yo quiero tener esa misma capacidad, esa misma habilidad para esperar en ti y para esperar en otros. Ahora, la palabra dice en Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y que da la paciencia. Y esta palabra me impactó mucho en mi corazón cuando la leí, pero el Dios de la paciencia. Y a veces creo que es mejor que Dios tirara una bola de candela y me quemara, ¿verdad? Porque a veces nos portamos de una manera que no somos dignos del amor de Dios. Pero Él es el Dios de la paciencia. El Dios de la paciencia. Mi pregunta, ¿cuánta paciencia ha tenido Dios contigo? ¿Cuánto ha tenido Dios que soportarte a ti y a mí? ¿Cuánto Dios ha tenido que luchar contra nuestro carácter, luchar contra nuestras negativas, luchar contra nuestros pensamientos erróneos, luchar contra cada una
de las características insoportables que tenemos. A veces ni siquiera nos soportamos nosotros mismos. ¿Cómo esperamos que otro nos soporte? ¿Cómo esperamos que Dios mismo nos soporte? Porque Él es el Dios de la paciencia y Él nos ha soportado hasta el día de hoy. Y dice, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Así que si nuestro Padre ha sido el Dios de la paciencia y ha tenido paciencia con nosotros, realmente, ¿quiénes somos nosotros para rechazar tener un corazón paciente para todo aquello que enfrentamos en la vida? Necesitamos la paciencia. Te guste o no el tema, necesitas la paciencia. Necesitas que Dios te ayude a tenerle paciencia a tu marido, a tu mujer. Necesitas que Dios te ayude a tenerle paciencia a tus hijos. Necesitas que Dios te ayude a tenerte paciencia a ti mismo. Porque a veces nos sentimos como un fracaso andante. Como que ya no nos soportamos a nosotros mismos. Mas sin embargo, el Dios de la paciencia tiene cuidado de nosotros. Número 4, en las características de la paciencia. Ahora, la paciencia nos capacita para soportar a personas indeseables sin hipocresía. Ahora, muchas veces nosotros soportamos a las personas hipócritamente. Y verdad, creo que muchas veces nosotros sonreímos y hablamos con gente que no nos caen absolutamente nada bien. Y actuamos hipócritamente porque mientras estamos allí parados o sentados hablando con ellos, quisiéramos estar en todo lugar del mundo menos allí, en ese lugar, al lado de esa persona o conversando con esa persona. Y nos cuesta tanto asumir responsabilidad frente a aquellas personas que nos han hecho daño y asumir la responsabilidad del perdón y asumir la responsabilidad de esperar en Dios un cambio en la vida de esas personas. Y uno dice, ¿cuándo esta persona irá a madurar? ¿Cuándo esta persona irá a cambiar? ¿Cuándo esta persona será diferente? Es el mismo, no ha cambiado absolutamente nada. Y sabe, muchas veces nos cargamos con ese tipo de cosas y debemos tener esa paciencia del Dios de la paciencia para soportar a otras personas sin hipocresías. Ahora, cuando yo me acerco a Dios, Dios no me recibe con hipocresía. Dios me recibe con su amor. Y vea, la palabra dice en Efesios 4, del 1 al 3, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, Él está diciendo aquí que debemos vivir una vida que muestre ese carácter piadoso, ese valor moral, esa integridad personal y esa conducta madura. Es decir, una vida que exprese gratitud a Dios por nuestra salvación y por todo lo que ha hecho en nosotros. Esa es una persona que anda dignamente en la vocación de su llamamiento. Pero dice el versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y quiero agregarle a ese texto, amor desinteresado. Desinteresado. Ahora, la clave para entender esta y otras afirmaciones acerca del amor es saber que este amor, es decir, la palabra griega ágape, no es tanto una cuestión de emoción, sino de hacer las cosas para el beneficio de otra persona. Es decir, tener una preocupación desinteresada por otro y una disposición a buscar lo mejor para el otro. Entonces, no podemos tener amor si no tenemos paciencia, porque si no lo soportamos, es porque tampoco hay amor en nuestros corazones. Entonces,
debemos ser solícitos, como dice el siguiente texto, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, miren que con la paciencia el Señor nos habla acerca del amor y de la paz. Entonces, debemos entender que nuestro ser interior, cuando el fruto de la paciencia se está desarrollando, el Señor pondrá en nuestro camino a personas indeseables, a personas que no queremos ver, a personas con las que tenemos un pasado que no queremos encontrarnos, que no queremos tratar con ello, que no queremos revivir el pasado, que nos caen mal aunque estén lejos y no nos encontramos con ellos, pero cuando los tenemos frente a frente, tenemos que decirle al Señor: ayúdame a soportar esta situación. Ayúdame a tener la paciencia para oír a esa persona en su insensatez, en su necedad, en su inmadurez, porque muchas veces las personas que no nos caen bien es porque no tienen nuestro mismo idioma, no hablan lo que nosotros hablamos, no expresan las cosas de una manera como nosotros esperamos que sean expresadas, no tienen el mismo contenido lingüístico nuestro y realmente nos cuesta entablar una comunicación y entablar una relación con ese tipo de personas. Pero el Señor dice: sopórtense los unos a los otros, sean pacientes soportándose. Por lo tanto, necesitamos la paciencia en las relaciones personales. Ahora, la paciencia nos conduce a heredar las promesas. Y a fin de que nos hagáis, según Hebreos, capítulo 6, versículo 12, a fin de que nos hagáis espiritual, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y paciencia heredan las promesas, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, quiero que podamos ver el versículo 36 que dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay promesas que esperan por nosotros, pero nosotros no queremos esperar por ellas. Somos tan impacientes, queremos orar una sola vez por algo y que Dios inmediatamente lo haga realidad así en nuestra vida. Queremos únicamente orar esta noche y mañana levantarlos, tenerlos allí al pie de la cama, pero la mayoría de las veces no resulta de esa manera. La mayoría, en las circunstancias que nosotros vivimos y atravesamos, necesitamos la paciencia para poder esperar, hacer la voluntad de Dios mientras esperamos para heredar esas promesas. Ahora, ¿qué pasa cuando se nos agota la paciencia? Cometemos realmente situaciones muy difíciles que conllevan a desatan realmente unos hechos desastrosos sobre nuestro futuro. Este texto nos habla acerca de el hijo que Dios le prometió a Abraham. La Biblia dice que Abraham recibió la promesa a los 75 años. Pero esta palabra dice: porque os es necesaria la paciencia para que, hecho la voluntad de Dios, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La palabra nos dice algo muy importante, mis queridos hermanos. Quiero que podamos entender esto y quiero ir muy despacio. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, tenía 75 años, así que a los 90 años aproximadamente, ya habían pasado más de 15 años. Abraham no había recibido nada. Él estaba esperando pacientemente, pero llegó un momento en que Sara se desesperó de esperar. Y Sara le dijo a Abraham: llégate a mi sierva Agar, para que Agar conciba y tenga un hijo, y este pueda ser nuestro hijo. Y sabe, eso no era parte de la voluntad de Dios para ello.
y no hacía parte del propósito de Dios para sus vidas. Lo que Dios quería era que ellos aprendieran a esperar en la promesa y a esperar en lo que Dios les había dicho. Pero créanme que si no tenemos desarrollado el fruto de la paciencia, no podremos tener la habilidad de esperar. Si nosotros no le pedimos al Señor que nos dé el fruto de la paciencia, no podremos esperar en Él. No podremos esperar a que Él obre a favor de nosotros y haga lo que Él espera hacer en nuestra vida conforme a su perfecta voluntad para nosotros. Aquí vemos un ejemplo muy claro. Ellos se desesperaron, dejaron de esperar pacientemente en el Señor y simplemente dijeron, bueno, Dios no llega, vamos a hacerlo a nuestra manera. Y creo que esto nos pasa a muchos de nosotros. Bueno, Dios no ha llegado, hagamos lo que creamos que es conveniente. Bueno, Dios nos ha manifestado, hagámoslo de la manera en que nosotros pensamos que debe ser hecho. Bueno, Dios no aparece, no nos vamos a quedar aquí sentados, vamos a hacer algo. ¿Sabes? Esas son cosas que realmente no nos dejan que se desarrolle el fruto de la paciencia en nosotros. Si Dios dice tienes que esperar, debes esperar. Si Dios te da una promesa, debes esperar en esa promesa. Debes creerlo por encima de cualquier circunstancia, de cualquier tormenta, de cualquier cosa que ocurra alrededor tuyo. Debes creer que lo que Dios te ha dicho es verdad, que lo que Dios te ha dicho debes esperarlo, que debes tener la firmeza de esperar para heredar las promesas que Dios te ha dado. Ahora, simplemente ellos dijeron, ya no esperemos más, hagámoslo a nuestra manera. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar, Agar quedó embarazada, le dio un hijo a Abraham, pero no era el hijo de Sara, porque cada vez que Agar quería, le restregaba a Sara en su propia cara que era un inútil, que era un estéril, que no servía para nada, porque no le había podido dar un hijo a su marido Abraham. Así que lo que Sara pensó que iba a ser de bendición y que iba a ser una solución y que iba a ser la respuesta a su problema para no seguir esperando en Dios, se convirtió en la peor desgracia de su vida. Se convirtió en un aguijón en su corazón, porque ahora vivía angustiada por las palabras de Agar. Ahora vivía avergonzada porque su sierva había podido tener un hijo que ella no había tenido aún porque no había tenido la habilidad de esperar en Dios, de tener la paciencia para esperar en Dios. Y debemos concebir y dar a luz paciencia en nuestra vida, porque de otra manera no podremos alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No vamos a tener la habilidad de esperarla y vamos a desesperarnos y vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y las cosas a nuestra manera generan desgracia en nuestra vida. ¿Qué pasó entonces en la historia de Abraham y de Sara? Ellos no esperaron a Isaac. Ellos crearon a Ismael en sus propias fuerzas, en su propia naturaleza humana. Y hoy en día Ismael es toda esa zona del Medio Oriente que quiere destruir a Israel, que nació de Isaac, el hijo de Abraham, de la promesa.